Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Sí, muy buenos días, hermanas, hermanos. Es un gusto, es un honor estar aquí, pero es una gran bendición que el Señor me permita estar con vida, estar aquí frente a Él primeramente y ante ustedes. También es una bendición de que ustedes también estén con vida y le doy gracias a Dios por ello. ¿Tú no? Bendito sea el Señor. Esta palabra que se me ha encargado de exponer el día de hoy, le he pedido al Señor que me ayude. Y delante de ustedes quiero pedirles que también me ayuden a orar. Espíritu Santo, sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Pero contigo soy más que vencedor. Y no me enorgullezco por ello, sino que es tu palabra. Y debo decirte que me siento seguro porque tú me das esa seguridad. Gracias, que sea de tu agrado, Señor, y que sea de gran ilustración para mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta palabra tiene como título Permaneciendo en el amor. Y estas dos palabras, permanecer y el amor, me hizo pensar muchísimo en cuánto amor tiene nuestro Dios para con nosotros. A los que estén hablando por allá y que estén platicando, que lo hagan en silencio para ver si nos podemos concentrar mejor. De esta manera, como Dios nos amó, estaba yo pensando, Señor, ¿cómo puedo comprender tu gran amor por nosotros? Que tú permaneciste a pesar de tu gran agonía, Jesús, cuando tú viniste a este mundo. Y tu palabra, como mi hermano que oró por las ofrendas, tomó este versículo de la Biblia donde dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al permanecer tú, Jesús, en este mundo, por el mandato de nuestro Padre, tú permaneciste en ese amor. Tú diste cumplimiento a ese deseo de nuestro Padre Celestial, a ese sacrificio en obediencia. Y Señor, pensando que en aquel tiempo daban 40 latigazos y no más, porque si no moría la persona, quizás tú recibiste casi 39 latigazos. Y en cada latigazo tú decías, permanezco. Otro latigazo más, decías, permanezco. Y otro más, permanezco. Y varios más, permanezco en la obediencia y en el amor a mi Padre. En esos clavos, tú decías, permanezco en el amor. En otro clavo decías también, permanezco en el amor por la ayuda de mi Padre. En aquella corona, seguro estoy que decías, permanezco en el amor de mi Padre. En esa lanza que te atravesó el costado, seguramente tú decías, permanezco en el amor de mi Padre. En ese jalón de barbas, Señor, tú dijiste quizás ahí en tu ser, permanezco en el amor de mi Padre. En cada burla, Señor,
permaneciste. Permanecer en tu amor. Permanezco, dice que el Señor. El amor al Padre le hizo hacer esto, permanecer en Él. En esa agonía obtuvo el Señor el éxito total, el éxito rotundo, para que tanto ayer, hoy y mañana ese éxito, esa labor sea interminable, por amor a ti y por amor a mí. Señor, qué grande eres, precioso Jesús, precioso eres tú al permanecer de esta manera. Éxito rotundo, solamente tú, Señor. Y gracias. Amados hermanos, el éxito que conocemos, quizás tú y yo y todo mundo puede tener éxito, puede llegar a él de muchas maneras, a veces merecidamente o a veces sin merecerlo, pero llegamos al éxito. Pero sí, lo que he pensado, que el permanecer en el éxito es sumamente difícil. Permanecer en el éxito, cualquiera que sea, sumamente difícil. En tu trabajo, en las invenciones, en nosotros mismos, en nuestro hogar. Qué difícil es permanecer y llegar a tener ese éxito constante. A veces sí, a veces no, pero qué difícil es tener ese éxito. Y he decidido pensar que por medio de la disciplina, por medio de la dedicación, por medio del empeño y mucho esfuerzo, sí lo podríamos lograr. Pero, ¿cómo podrías tú y yo poder el éxito de permanecer en Jesucristo? Ah, caray. A veces nos cuesta trabajo permanecer en ti, Señor, en seguir tus enseñanzas y obedecerlas, oírlas y llevarlas a cabo. Ayúdanos a permanecer en ese amor por ti, porque tú permaneciste, tú nos enseñaste. Señor, necesitamos, para poder hacerlo, ayuda del Espíritu Santo. ¿Tú estás dispuesto a pedir ayuda al Espíritu Santo para poder permanecer en su amor? Yo sí. Amén. De otra manera no podemos, aunque tengamos intenciones. Pero, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. El rey David, cuando se encontraba en situaciones muy peligrosas de poder alejarse de Dios, escribió algo tremendo en este Salmo 51. Este Salmo 51 del 10 al 12 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu nuevo, recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él no podía. Tú y yo a veces no podemos permanecer en el amor que le debemos dar a Dios, pero el Espíritu Santo sí, y Él sí nos ayuda. Amén. David sabía que Dios, al quitarle la gracia y la obra
convencerá del Espíritu Santo, terminaría toda esperanza de redención. ¿Sí? Al separarnos tú y yo en no permanecer, podemos alejarnos de Dios. La recomendación del apóstol Juan, en la primera de Juan nos dice lo siguiente, del 2 al 24. Capítulo 2, versículo 24. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permaneciereis en el Hijo y en el Padre. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí es una promesa, que si tú permaneces y le pides al Espíritu Santo, lo podemos hacer, permanecer. En el versículo 28 de ese mismo Juan, esa misma carta de Juan, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos avergoncemos de Él, no nos alejemos de Él avergonzados. A veces nos da vergüenza cuando no permanecemos en Él. ¿A poco no? Yo sí lo he sentido. Cuando he cometido pecado, cuando he cometido desobediencia, me siento avergonzado. Y le pido a Dios que me ayude a reparar y cerrar esa puerta. El apóstol Juan nos instruye a que no escuchemos doctrinas falsas, que no escuchemos maestros que nos quieran distraer de la palabra de Dios. Nos enseña el apóstol a que no sigamos escrituras que no vienen de la palabra de Dios, que nos aferremos a la Biblia y a las enseñanzas de los apóstoles. Y ahí tú y yo podemos permanecer en el amor. Si nos salimos tantito y escuchamos y ejercemos lo que otras doctrinas nos dicen, empezamos a dejar de permanecer en el amor de Dios. Hermanos amados, hay patrones, hay ciclos en los tiempos en los cuales hemos oído de varias pandemias. Hay ciclos, ha habido muchas pandemias. La gripa española, la tosferina, la tuberculosis, el sarampión, la poliomielitis. Y la semana pasada me acabo de enterar que hubo ya brotes en Estados Unidos de algo que según ellos ya estaba erradicado y ya volvió. Todas ellas vinieron y se fueron, pero siguen habiendo brotes. Ahora en el presente tú y yo estamos viviendo la epidemia a nivel mundial del COVID. Y aunque los científicos afirman que esto va a pasar pronto, dicen ellos mismos que aunque pase vendrán secuelas. Y la ciencia médica nos instruye para que tengamos precauciones, y hace bien. Tengamos las precauciones necesarias porque las estamos viviendo. Este ciclo, este patrón está trabajando ahora. Pero ¿sabemos qué? La promesa de Dios, aunque todo esto esté pasando, tú y yo en el amor de Dios permaneceremos. Amén. Así es que con gusto digamos al Señor
permanezco en ti, Señor. Permanezco en ti. Esa promesa de Dios no ha pasado, está permaneciendo. Cuando pasó el ciclo del diluvio, dice la palabra de Dios que el arca de Noé llegó a un lugar quizás un poquito alto. Ahí quedó parada. Y yo me imagino a Noé, ¿cómo ha de haber visto, no? Bueno, Señor, ¿ahora qué vas a hacer? Con tantos animales ahí, mi familia y yo, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos aquí. ¿Qué hago? Y si estuviera en nuestra época, a lo mejor le dice, oye, ¿le vas a poner llantas? ¿O le vas a poner motor para ver a dónde nos lleva? ¿Saben qué? Lo primero que hizo es salir del arca y dar gratitud a Dios. Dice la Escritura que hizo un altar y dio gracias a Dios por ese fenómeno tan tremendo que pasó. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, Génesis 8, 21, 22. Cuando él empezó a agradecer a Dios, dice, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Siguiente, no la maldeciré por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¡Qué promesa! Da ese aplauso, Anita, fuerte. Te quedaste con ganas. Permanecerá la sementera y la siega. O sea, que pase lo que pase, hermanos. Aunque terminemos de pasar un ciclo, el diluvio que sea, la sequedad que sea, el Señor ha prometido que el frío y el calor vendrá, que las estaciones vendrán, el invierno y el día y la noche. Y la gran cosa es que puso el arco iris, el cual todavía vemos, como un pacto, que jamás volverá Dios a maldecir la tierra así, y la vemos y nos gozamos en él. Yo me gozo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Hemos sido informados que cada pandemia aproximadamente dura 3 años, que así parece ser. Y mientras estamos viviendo esta pandemia actual, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Cómo debemos actuar en los tiempos y en los caos? ¿Cómo? Te preguntarás. Y a veces no tenemos respuestas. Y preguntamos y no sabemos. Las autoridades a nivel mundial dicen que tomemos las precauciones, como ya se los dije. Pero fíjense que hay un versículo en la Biblia que dice que nos fijemos mucho en los tiempos, en lo que acontece, en lo que estamos viendo. Y esto nos lleva a Dios a la Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos,
y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En aquel entonces, estos entendidos de los tiempos le dijeron a Israel lo que iba a pasar. Le dijeron lo que iba a venir. Y conforme, hermanos, en la sabiduría y en la soberanía de Dios, tiene Él todos sus tiempos con un propósito tanto en el reino natural como en su reino, donde los tiempos están establecidos y no se pueden cambiar. En los tiempos de Isaacar, ellos fueron advertidos para que se fijaran en el tiempo, y la mayoría de los judíos ni caso hicieron. Completamente ciegos estuvieron. No quisieron hacer caso a lo que Dios decía. Venían reyes y los reyes hacían lo malo, algunos lo bueno, pero la mayoría de ellos lo malo. Pero no entendieron los tiempos del Señor. Tan es así que en el ciclo, cuando vino Jesucristo en ese tiempo, ni cuenta se dieron, al contrario. Lo criticaron, lo mataron, y cegados no se dieron cuenta que era su Mesías. Qué desgracia, ¿no? De no poder hacer caso a los tiempos y a lo que estamos viviendo y decir: Señor, yo quiero permanecer en lo que tú me dices. Señor, dame un corazón noble, mi espíritu esté junto al tuyo para que tú me sustentes. Ellos no lo hicieron. Y quizás en lo presente, tú y yo, como creyentes, no ponemos y no hacemos caso a lo presente, a lo que está pasando. Esos acontecimientos de la naturaleza que son caóticos, y como por ejemplo vuelvo a mencionar el diluvio, aquel derrocamiento de la Torre de Babel, ¿sí? Los tsunamis, las grandes erupciones de los volcanes, los grandes terremotos, y todos ellos al pasar nos dejan para pensar en un ciclo que ya quizás pasó, pero van a venir. Pero también hay acontecimientos que el hombre hizo también caóticos. Por ejemplo, la participación de destruir las Torres Gemelas allá en Nueva York. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, el hombre también ha participado en hacer destrozos que son provocados por él. Las guerras, que ya estamos viviendo una muy grande. El hombre provocando también grandes acontecimientos caóticos. También provoca cosas buenas como la ciencia. Hay vacunas para cada epidemia, qué bueno. El hombre llegó a la luna, qué bueno. Lo científico está prosperando. Y en cada evento de lo que acabo de mencionar, podemos decir, cuando pasó la guerra segunda mundial, de ahí entonces pasó lo siguiente. Cuando pasó la destrucción de las Torres Gemelas, pasó esto. Y nos fijamos en los tiempos y en los ciclos. Y eso nos poner atención en la historia en la cual vivimos. Que el hombre haya llegado a la luna, antes era
algo no soñado. Tenemos que aprender a vivir en los ciclos y en los tiempos caóticos, que son a veces naturales y causados por nosotros mismos, los hombres. Hace no muchos años hubo un terrible incendio, grandísimo, fuertísimo incendio, allá en Brasil, en la gran selva amazónica. Una parte fue destruida por el fuego, y esa parte, yo les quiero decir que fue enorme, enorme, una destrucción terrible que causó mucho daño a nivel mundial. A nivel mundial, quizás se podía ver desde lejos aquella humadera terrible, los grandes árboles altísimos chocaban entre sí en sus copas porque estaban repletos de tantas hojas y ya no cabía. Y al suceder esto, la luz del sol casi no penetraba en el suelo. La lluvia a veces caía, pero no la dejaban pasar todas aquellas copas de árboles, y la tierra empezó a secarse y las hojas empezaron a secarse a tal magnitud que con el tiempo esa capa de sequedad con todas las hojas bastante grande empezó a secarse, a secarse, a secarse, hasta que viene ese gran incendio y toma a los árboles, los derriba y deja eso seco. ¿No te recuerda cuando vemos tú y yo alrededor, cuando los campesinos queman la tierra para prepararla y después que brote? Con un propósito fue esto. Después de que pasó todo esto, hermanos queridos, nueva fauna, nueva flora surgió. Hay propósitos que debemos tomar en cuenta y conocer los designios de Dios. Empezaron a germinar aquellas semillas que necesitaban fuego para poder producir. Mis amados hermanos, ¿no los estoy aburriendo? El Señor es bueno. Aunque tú y yo pasemos por situaciones difíciles, tengamos grietas, dejemos que las semillas que quedan, que son las Escrituras y la palabra de Dios, dejemos que esas semillas penetren en lo que nos esté pasando. A lo mejor tú tienes grietas, a lo mejor yo tengo incendios en mi vida, muchos problemas, falta de salud, falta de ingresos. Estamos viviendo tú y yo una época, óyeme lo que te digo, bastante difícil. Sí, la economía está hecha loca. Alocadamente la economía a nivel mundial está así. Guerras, destrucciones. Esa economía, ¿cómo están los precios que tú y yo estamos viviendo? Pero Señor, tú tienes algo nuevo para cada uno de tus hijos. Amén. Tú tienes algo nuevo. Y son ciclos que van a pasar. Tú no mandaste el COVID, permitiste que esto suceda, permitiste que lo anterior suceda con propósito tuyo. Entonces, ¿qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene
sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Bendito Señor. Romanos 8:28. Y sabemos, tú y yo sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito por el cual Dios te llamó, para que permanezcamos en Él, en su amor, pase lo que pase. Permaneciendo en su amor, seremos como los campos, como aquellos valles, hermanos, que a veces fueron frondosos, hubo pasto, pero después hubo sequía, se volvió un desierto, y aquel lodo que quedaba se partió, se hicieron grietas. Pero ¿saben qué? Algunas semillas quedaron y se metieron en esas grietas, y ahí permanecieron allá adentro. Y cuando llegó la lluvia, empezaron a germinar y dieron fruto en abundancia. Como antes dije, tú también y yo. A veces tenemos lodo partido en nuestras vidas, pero dejemos que esas grietas sean penetradas con la semilla de Dios para que florezcan y permanezcamos en Él y daremos frutos. Y no dejemos que las aves del cielo se lleven las semillas, están adentro. Ni las piedras dejen que las semillas no crezcan. ¿De qué te acuerdas de esta parábola? Sino que crezcan. Y tú y yo, en todo este aprendizaje que estamos viviendo, ¿es para qué? Para que no dejemos de confiar en el Señor y de permanecer en su amor. Aprendamos a vivir sin congoja. Aprendamos a vivir sin ansiedad. Hay una ansiedad tremenda, acongojado. Aprendamos a vivir sin preocupaciones. Uy, qué difícil. ¿Cómo, hermano Andrade, me está usted diciendo esto? ¿No está viendo lo que está pasando? Claro, pues a mí también me está pasando, a todos. Pero dice el Señor que aprendamos. ¿Cómo? Descansando en Él. Tú me pides que descanse en ti sobre lo que estoy pasando. Descansa en mí. Señor, ¿cómo? Descansa en mi palabra, porque mi pacto con ustedes, dice el Señor, yo no lo dejo de cumplir. Descansa. Todo aquel que esté cansado y fatigado, dice el Señor, venga a mí, que yo lo haré descansar. Amén. 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 Tú, Señor, me estás llamando, porque si estoy cansado, si estoy ansioso, pasen, mis hermanos, ya vamos a terminar, porque tu pacto no falla. Hebreos 6, del 17 al 20.
Por lo cual, queriendo Dios más mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asearnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué promesas? ¿Tomaste en cuenta alguno de esto que acabo de decir? Inmutabilidad, o sea, no hay cambio en lo que Él ha prometido. Tenemos la seguridad firme en el ancla que penetra, en esa ancla que penetra. Y fíjate, hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, o sea, delante de nosotros Él va y nosotros siguiéndole, nada más. No tengas ansias. Ay, pero qué fácil es decirlo. Pues sí, pero yo quiero permanecer en el éxito, como tú y yo, siguiéndote, pidiéndote que me ayudes como David, porque solo no puedo. Yo quiero permanecer en el éxito, permanecer en ti. ¿Te gustaría hacer eso? Claro. Ponte de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Tu palabra es fresca y penetra en esas grietas. Jesucristo, Rey de paz, nuestro representante delante de nuestro Padre, nuestro abogado. Tú vives para interceder por nosotros. Toda tu palabra es eterna. Tú cargaste con nuestras dolencias, sanaste nuestras aflicciones. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llagas, Señor, somos sanos. Te pedimos que nuestros ojos espirituales sean abiertos, no como Israel en aquel tiempo que fueron cegados, para poder verte. Tú estás con nosotros siempre. ¿Quién contra nosotros? Amado, precioso Jesús, siempre nos ayudas, siempre nos sostén con la diestra de tu justicia. Tu amor derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo echa fuera todo temor. Perfecciónanos en tu amor, Señor. Perfecciónanos. El mundo solamente pone aflicciones, pero nosotros confiamos en ti. Gracias porque tú venciste. Solo tenemos paz en ti. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro príncipe de paz. Espíritu Santo, confórtanos, y tu Espíritu nuevo nos sustente ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos queridos. La gloria es para el Señor. Amén.
Bendito seas.